Las 7 de la mañana con 10 minutos. Con Angélica Bulnes revisamos lo más importante de la última jornada. ¿Viste, Coneja, que se están entregando los premios, los Emmy, que es el premio como el Oscar de la televisión en Estados Unidos, a las artes creativas? Y entregaron los de música ayer. Ya. Y le entregaron uno a Cristóbal Tapia de Ver por la música de The White Lotus. El chileno. El chileno, sí. Que fue la última vez que lo hizo porque se peleó Después con... se peleó. Sí, ya, así que la próxima temporada no está. Y les iba también juntos. Y el Mercurio consigna, sí, le iba también, es verdad. Ahora le iba mejor a Mike White, que es el creador de The White Lotus. Y le entregaron otro, lo consigna hoy el Mercurio, a Diego Pérez por la música del sonido de El Pingüino, la serie de HBO. ¿Quién es Diego Pérez? Otro chileno. Mira, vive hace como 20 años ya. Triunfan los chilenos en el extranjero. Es mejor edición de sonido. Excelente. Excelente. Felicitaciones ¿Viste? a los chilenos que triunfan en los Emmy. No nos va bien en el fútbol, pero nos va bien en los Emmy. Yo te quiero decir Algo dos cosas. algo. Uno, que he cambiado oficialmente de bando. ¿Ya? Después de una vida defendiendo el horario de verano, ya no más. No más. No Estuvo más. bueno. No, fue lindo, pero yo creo que ya... -4 es el horario. Sí, -4 el horario a defender. Quedémonos donde Que era el que teníamos hasta el sábado. Sí. Sí, ¿eh? Sí. Te está Bien, me está costando. Me está costando. A lo mejor la próxima semana cambio de opinión, pero esta estoy en el bando opuesto. Manténganlo. Y lo otro, ese influencer al que tú querías dejar ahí encerrado para siempre en la Antártica. Claro, cadena perpetua. Sí, mínimo. que tú querías ahí. Ethan Guo logró salir de la Antártica gracias al rompehielo. salió del rompehielo y ahora está en Santiago. Tienen que agradecer, debería ser una donación también al rompehielo. Como porque es mínimo. nuevo. Esto le hubiera pasado el año pasado. Y no, o el antepasado. Y tenía que esperar al verano. Exactamente. Sí. Ya, pero ya está, ya salió, llegó a Punta Arenas. Hoy día hace una donación de $30.000 para financiar programas de rehabilitación oncológica para la Fundación Nuestros Hijos. Pero parte de la multa acá en Santiago. Sí. Hoy día, como parte de la multa que tuvo que pagar para pagar por sus pecados. Ahora, se supone que su idea era como volar en los 7 continentes. Ya, eso era precisamente para juntar plata para los niños Han con proliferado cáncer. los continentes. Sí, Cuando yo era chico eran 5. Eran 5, sí. son 7. Vaya. Bueno, pero quería pasar por los 7. Y ahí, claro. Y era para los niños con cáncer. Claro, era Entonces, para juntar $1 millón. Y esta fundación está ligada como a ese mismo propósito. Exactamente. Ya. Algo Así es que algo. se acaba el episodio de Itangú. Ahora que está libre en Santiago me cae bien. Ahora, claro. Pero igual Lo voy a entrevistar. Igual la embarró. Sí, sí. Sí, la Bien embarró. no lo hizo. Ya. Mientras tanto, en el Congreso. Está difícil. Hoy día se empieza a ver en el Senado, en la Comisión de Constitución, el proyecto de voto obligatorio que llegó desde la Cámara sin multa. Claro. Porque los parlamentarios oficialistas no dieron su aprobación, pese a que se supone que había un acuerdo que estaba hasta firmado de tramitar la multa para los votantes chilenos y que se ingresara otro proyecto para normar el voto extranjero. Eso causó indignación en la oposición, que en respuesta está boicoteando la tramitación de proyectos de interés del gobierno. Y la ministra Sexpress, Macarena Lobos, ha estado tratando de abuenar la situación. Ayer hubo una reunión, cuenta la tercera, en el Congreso acá en Santiago, en la oficina del presidente de la Cámara, José Miguel Castro, en que también estaban los diputados Cristian Araya, Joana Pérez, que es la autora del proyecto que se votó, el senador Rodrigo Galilea y Juan Antonio Coloma. A ver si se llega a algún acuerdo, y aparentemente se abrieron a levantar el bloqueo de la agenda del Ejecutivo a la espera de que hoy día haya señales concretas. Ya. La indicación para reponer la multa. Claro, porque de eso esa es la gracia, que lleguen las indicaciones a la comisión de... Y para eso también se supone Senado. que tiene que llegar la reforma paralela para normar voto a los extranjeros. Sin embargo, hay fuerte resistencia de los diputados. Y además, algunos diputados de Chile Vamos, cuenta hoy día el Mercurio, van a revivir otro proyecto que hay, con multa para todos, chilenos y extranjeros, que estaba durmiendo en la Comisión de Constitución de la Cámara. Claro, y entonces, que no respetaría el espíritu del acuerdo que estaba dado hace tantos días. Que se supone que no estaba se ha firmado. respetado. Exacto. Ya, entonces, ellos quieren revivir, ponerle respirador artificial a ese proyecto, mientras en el Senado se supone que debería avanzar el otro. Esto es inentendible a esta altura. Es bien difícil. Y por otra parte, hay diputados UDI que dicen que el ministro Álvaro Elizalde salga de la negociación, porque dicen que la puro embarro. Claro, que opera. En realidad no quiere.
que no quiere que este proyecto salga, claro, Exacto. le echan la culpa de todo. Y también se quejan contra la ministra Vallejo porque habló el domingo. Dijo que Sí, pues, en Estado Nacional dijo que el proyecto tiene que resolverse el monto de la multa y que debería ser de acuerdo al costo de la vía que tiene nuestro país. Entonces ahora se abrió un nuevo flanco que es el monto. Que eso se supone que ya se había... el mismo domingo, en el Mercurio, una entrevista de Liliana Olivares, Paulina Bodanovich dijo más o menos lo mismo. Ayer lo dijo Constanza Martínez del Frente Amplio. Entonces se abrió un flanco nuevo que es la multa. Es que francamente... Bueno, pero esto ya había pasado. Sí, pues. ¿Te acuerdas cuando el candidato del Frente Amplio, el diputado, el candidato a la primaria? Winter. Lo criticaron mucho porque dijo que esto era un proyecto antipobre. Claro, por la multa. Por la multa la hemos discutido tantas veces porque no tenemos ley orgánica constitucional, que es el verdadero mandato de la además Constitución. que va como entre 30 y 200 mil pesos. Claro. O sea, ahora le quieren dejar como en 5 lucas. Aquí estamos de vuelta. No sé, qué increíble. Bueno, vamos a ver qué pasa hoy día. Ya, eso. Mientras tanto, acá en Santiago, ayer, como un poquito antes de las 5 de la tarde, se conoció la renuncia de Francisco Vidal a la presidencia del directorio de TVN, que se hace efectiva hoy día. El exministro había asumido en diciembre de 2023 y dio a conocer un comunicado a TVN en que el ahora ex presidente del directorio defendió el pluralismo y la independencia del canal, dijo, ante las reiteradas declaraciones del candidato presidencial José Antonio Kast y de su principal asesor Cristian Valenzuela, sosteniendo que TVN no da garantías de pluralidad. Defendió eso y renunció, esperando dejar de ser un pretexto para ofender a los trabajadores del canal, a su directorio y en particular a sus periodistas. Antes, los sindicatos de TVN habían rechazado una columna que escribió Cristian Valenzuela en la tercera el domingo durísima la columna, durísima, que puso en duda la autonomía y el profesionalismo del canal y del departamento de prensa. Departamento de prensa que tiene una historia larga de defender su autonomía y su independencia. Sí, claro. Entonces... Sí, es que lo que pasa es que es enredado el asunto, porque llegar y sostener que porque un director, incluso un presidente de un directorio, tenga una opinión en la televisión pública o en otro canal de televisión, tenga una opinión política. Y que opiniones que serán más prudente o menos prudente que haya puesto. Exacto, pero, y que las manifieste de manera prudente o imprudente también. Que esas opiniones políticas de miembros del directorio de una compañía tengan influencia en lo que pasa muy aguas abajo en el departamento de prensa de esos mismos canales y departamento de prensa que siempre ha defendido su autonomía con mucha fuerza. Obvio, claro que sí. Siempre lo ha hecho. Entonces, es difícil la situación para el canal, que puede tener sus problemas en la parte de administración, pero se está poniendo en duda mucho más que eso. Su pluralismo, su toma de decisiones, claro. Y la forma con que hace su trabajo. Entonces, ahora, los sindicatos se habían quejado por esa columna. Ya habían hecho un comunicado sobre eso. Y tienen un punto. Y después, entonces, en la tarde aparece este comunicado en que se oficializa la renuncia de Francisco Vidal y se explica que es precisamente para no permitir que se siga poniendo en duda el trabajo y los equipos de los trabajadores y los periodistas del canal. Ahora, era enredado porque renunciar para Vidal significa de alguna manera reconocer que cometió un error. Claro. Que la declaración en la entrevista de ex-ante fue imprudente. Pues también, mira, la entrevista de ex-ante es una entrevista de un analista político. En agosto. Sí, fue hace poquito. Sí, entonces ahí le preguntan, 25 de agosto, le preguntaron a Francisco Vidal cuál debiese ser la línea de la candidatura de Jara. Van hablando de las futuras elecciones, cuál debiese ser la línea de la candidatura de Jara, y dice: hay que salir a enfrentar a la derecha y a Kast en particular, explicando que las propuestas de seguridad de la centroizquierda son competitivas y responden al principal problema de los chilenos. Dijo él que eran a título personal, pero lo que pasa es que es difícil separar que el presidente del directorio. Por eso, pero es una entrevista de un analista político. De hecho, dice otras cosas que también podrían ser consideradas medias como es el estilo de Vidal. ¿Cómo es Vidal vocero? Dice, tiene que dejar de estar en esos foros de la dehesa y salir al barro en Cerro Navia. Te voy a decir algo. Al parecer también muy feliz lo tampoco. que estaba pasando en TVN es que estaban teniendo muchos problemas con el comando de José Antonio Kast para que el candidato asistiera
a las distintas cosas que tienen que ver con la programación de elecciones. Ya. Entonces estaban teniendo... Sí, pues tienen varios programas. Varios programas. Los Carcuro. Claro, y a los que... Claro, el de Carcuro y otros más que vienen. Claro. Entonces estaban teniendo severos problemas con eso, porque el candidato no estaba participando en los programas de TVN. Ahora... Que es un problema, porque además el candidato que está... hasta la va semana puntero, pasada pues. estaba primero en la encuesta y ahora está ahí peleando la delantera con Janet Está peleando la punta. Claro. Tiene un punto también la ministra Vallejo, que tiene su propio lío con Kast y con el republicano. Tiene un punto cuando dice el principal asesor, que además es columnista nuestro, claro, Cristian Valenzuela, es panelista del Estado Nacional. Que viene mañana y no hoy. Pues igual, esto dura hasta mañana. Esto dura. Claro, porque lo que dijo, habló la vocera y dijo que ellos no, o sea, como que en el fondo entienden la renuncia de Francisco Vidal, aunque parece pero que como el gobierno, no la comparten. Eso dijo, la respetamos, pero no compartimos. Es que yo encuentro que tiene un punto Vallejo, porque de alguna manera la renuncia reconoce algo. Claro, y pone y nos saca del problema a TVN necesariamente. Más bien, ¿qué salió a decir José Antonio Kast? Dijo, la renuncia de Francisco Vidal es el reconocimiento de la intervención electoral de este gobierno. Ahora corresponde que los ministros decidan si van a renunciar y sumarse al comando de Janet Jara o si van a trabajar en su puesto de gobierno. La tuya y dos más. Claro. Entonces, obvio, pues si salió ganando. Pero claro, salió ganando porque es como una concesión. Uh-huh. Como que Francisco Vidal se tenía que ir, entonces... Es complicado. Difícil la situación. Y la ministra vocera precisamente dice eso. Una muestra del pluralismo de TVN que tiene al principal asesor de José Antonio Kast como panelista en el canal, en Estado Nacional. Ahora, te insisto, esto se viene diciendo, lo vengo diciendo desde la semana pasada. Llegar y decir que porque un miembro del directorio de una compañía tiene una determinada opinión política, prudente o imprudente, expresada de una manera ilegítima o legítima, que eso influye aguas abajo en cómo se comporta su departamento de prensa, realmente es un paso bien largo. Oye, escribe el diputado Jorge Alessandri, que preside la Comisión de Constitución de la Cámara, donde está durmiendo el otro proyecto. Dice que él no va a poner en tabla ese proyecto, que no hay tiempo ni votos para revivir un proyecto antiguo que va a tramitar el del Senado, el que se devuelva del Senado solamente, y que otra cosa lo que hagan en la Comisión de Gobierno, porque ahí podría reflotar algo en la Comisión de Gobierno. Ellos no van a reflotar en la Comisión de Constitución, no reflota en la Cámara, no reflota nada. Esa es la posición del diputado Alessandri, que es el presidente de esa comisión. Algo tiene que decir al respecto. Exacto, 7:22, lo más importante, Angélica Bulnes. Empezaron por otra parte las conversaciones para la presentación del presupuesto, que tiene plazo hasta el 30 de septiembre. ¿Viene la directora de presupuesto? Exactamente, la directora de presupuesto, Javiera Martínez, y el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, han estado teniendo reuniones con ministros, subsecretarios, organismos, directores de organismos autónomos y poderes del Estado para hacerle su propuesta inicial de presupuesto 2026, que se ingresa el 30 de septiembre y que se supone que viene con recortes, más o menos sustantivos. Claro, las reuniones no deben ser amables. No, porque la idea, ¿te acuerdas? Hubo una comisión asesora, sí, la que entregó la semana pasada una serie de propuestas para hacer recortes, de verdad. Que estuvo ayer poniéndole Acevedo, exactamente, estaba en esa comisión, estuvo contando. Con Ramón Ulloa. Y entonces la idea era presentar recortes concretos, no la idea del recorte. Entonces, menos ministerio y una serie de cosas. Y entonces, la idea es alcanzar a lo menos 2.000 millones de dólares y los esfuerzos de Hacienda se supone que apuntan en ese sentido. Sentido. Claro, pero las instituciones, tú sabes, se resisten. Entonces ahora viene un par de semanas bien ingratas. Exactamente. Vamos a ver qué se logra. Estamos aquí a 9. A 9. Claro, quedan 20 días. Bueno, va a estar la directora de presupuesto acá contando para dónde. Contando cómo sufren su cuarto Viene con presupuesto. tijeras. Las jóvenes manos de tijera. Claro, su cuarto presupuesto. Sí. Ya, eso. 7:22. Y hoy 24. día hay reunión de política monetaria. Se comunica a partir de las 6 de la tarde, lo que decía el Consejo del Banco Central. El diario financiero dice que el mercado no espera que haya recorte. Lo que pasa es que ayer se conoció la última cifra del IPC, que fue nula. La inflación no creció la semana pasada, o sea, el mes pasado, y entonces se esperaba que fuera 0,2%, después de que en julio había sido bastante alta, 0,9%, que sí había sido una sorpresa. Entonces hoy día los precios acumulan 2,9% en el año y 4% a 12 meses. El registro más bajo anual desde abril de 2024.
Y entonces el mercado tiene, hasta antes de este resultado, tenía como internalizado una baja en la tasa de política monetaria para diciembre. Y ayer hubo algunas preguntas, bueno, ¿este resultado alterará las decisiones? En general pareciera que no, que quieren, que todo el mundo espera que termine el año para ver si efectivamente se mantienen las cifras. Claro. Controladas. Sería sí, una sorpresa si hoy día decidieran un recorte. Si bajaran la tasa. Claro. Y si la subieran, ni te digo. Ah, claro. ni hablar. Ya, oye, una persona que ve debajo del agua en los mentideros del Congreso. ¿En cuál? Ya, está. Me Sí, manda voto un obligatorio. me manda un volvemos. recorte. No. Ah, TVN. Me Ya. manda un recorte de la semana pasada. ya. Una nota de MOL que dice: Ejecutivo pone urgencia a proyecto de financiamiento de TVN, y la oposición dice que si fuera, se despilfarrarían 30.000 millones. Pues hay un problema con el financiamiento de TVN. Sí, claro, es que Ya. hay problemas de caja. Entonces me dice, con el directorio como estaba, esto no pasaba en el Congreso. No avanzaba ni medio milímetro. Claro, Es un punto. es un punto. Es un punto. Si esto no es solamente... No, no pero solamente además, la cuestión espera, política. sí, además el asunto de TVN ha estado desde hace ya un buen rato. O sea, es un tema en la campaña. Sí, Ha sido pregunta a los candidatos. Acuérdate, la situación fue la semana pasada cuando Evelyn Matei fue al matinal. Estuvo con Montserrat la semana Álvarez. pasada. La semana pasada. Claro. Y dijo que Dijo, encontraba no, que todos los directores, los ejecutivos lo están haciendo pésimo. lo están haciendo pésimo. Muy Estaba ama- hablando más bien muy de amable la la candidata. administración. Dicen que lo que decía La candidata desde el le- comando de Evelyn Matei es que ella no pretendía hacer eso, que no va a la casa a insultar al dueño de casa o a criticar de ese modo al dueño de casa, pero que le pusieron ahí. Ah, Ellos empezaron, dicen. es que yo no vi el- No, ellos ellos empezaron ya. dicen, Yo no vi ellos el me video, metieron sí, no ahí sé. y entonces tampoco... Ahora, lo que es dicen... una pregunta, incluso en TVN, legítima para, Sí, para claro. una candidata que dijo que la televisión nacional, la televisión pública no podía estar Bueno, transmitiendo el Chavo del 8. Eso es lo que dice Evelyn Matei. Yo no podía retroceder, lo que aparentemente no podía retroceder. Si yo ya había sido crítica, no iba a retroceder. No venía con intención de decirlo, pero si me lo preguntan, tenía que decir lo que había dicho. Ahora, evidentemente... Fue incómodo. Ahora, es mala onda para los periodistas que trabajan en el canal, Sí. pero la verdad es que es un tema de la televisión pública en la campaña. No, pero además no solo eso. No solo desde el No punto de solo vista de eso. la independencia. Además, es bueno que sea tema. Por Si supuesto. la televisión pública cumple un rol importante Sí, y po. TVN ha cumplido un rol sumamente importante en el sistema de medios. Lo que Y pasa es que lo que es tenemos incómodo, de medio público. Claro, lo que pasa es que es incómodo que en el debate sobre la televisión pública te digan en tu cara es que aquí los ejecutivos lo están haciendo pésimo. Mira, claro, eso. Pero a mí como tema, que el tema de la televisión pública esté en la mesa, lo encuentro no Sí. solamente importante, sino que necesario. Es un punto. Claro. Es un punto. Si el punto es cómo el debate termina quedando casado de las declaraciones o de una serie de prejuicios con respecto a cómo trabajan los medios. Ese es el problema. Ese es el problema. Ya, 7,28. Ya, para este martes, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, tiene comprometido a entregar a los propietarios del terreno donde se ubica la megatoma de San Antonio una propuesta para evitar el desalojo que permita a los habitantes del lugar comprar el terreno a través de un mecanismo de cooperativa. Vamos a ver, porque la mesa que apuntaba que estaba trabajando desde febrero con ese objetivo, se cayó. Terminó sin acuerdo Ya. la semana pasada. Se Claro. venció el plazo y terminó sin acuerdo. Entonces ahora es una nueva O- oportunidad para Claro. tratar de llegar a un acuerdo y evitar el desalojo. Un desalojo sumamente complejo. Vamos a ver qué pasa. Y en Estados Unidos, ¿Ya? de Argentina te voy a hablar en el Ratpack, pero en Estados Unidos apareció el dibujo. Apareció el famoso dibujo. Un porque dibujo que el Wall Street Journal describió hace dijo unos que, 3 meses. que Dijo existía, que existía. pero no lo publicó. Y ahora parlamentarios demócratas lo mostraron. Mira, es que en 2003, Ghislaine Maxwell, hoy día presa por su complicidad con Jeffrey Epstein, para celebrar los 50 años del millonario, le pidió a sus amigos cercanos que le hicieran unas tarjetas de Ya. cumpleaños. Y las compiló en un libro. Eso 2003. Bueno, después pasaron una serie de cosas, entre otras que Jeffrey Epstein terminó preso por abuso de menores y se suicidó en la cárcel, ¿no es cierto? Y todo esto levantaba una serie de teorías de conspiración de cómo murió Jeffrey Epstein, quiénes eran sus amigos, qué hay en la investigación, cuál es la famosa lista de amigos que hay dentro del archivo de la investigación. Y en ese contexto, en julio, en medio de esa discusión sobre la publicación o no de los archivos del caso Epstein, a lo que el gobierno de Donald Trump, que había prometido que se iba a hacer, finalmente se niega, el Wall Street Journal contó que existía
esta tarjeta de Donald Trump, que es como además describió que era un dibujo de una mujer sin ropa, que el texto iba adentro, lleno de como de chistes de doble sentido, de comentarios de doble sentido. Firmada por Donald Trump. Bueno, la Casa Blanca dijo que eso era mentira. Y es más, Donald Trump demandó al Wall Street Journal y a su dueño, Rupert Murdoch. Por un montón de plata. Por un montón de plata. Sí. Por injuria. Claro. Por información falsa. Bueno, resulta que una comisión del Congreso exigió los antecedentes y ayer obtuvo el libro, viene este dibujo de Donald Trump. Y el dibujo está ahí. Y lo publicaron. Tal Y la como Casa lo Blanca veo, sigue diciendo que que no puede existe. decir que no existe, pero dice que no es de Donald Trump. Con Angélica Bonet, lo más importante de la última jornada, 7:30. Hasta el Rat Pack, entonces. Hasta el Rat Pack. Ya. Buenos días. Este es el resumen de noticias en Mesa Central.